Buenos días, mi nombre es José Manuel Vila, de la Universidad de Santiago de Compostela, y voy ahora a presentar mi ponencia titulada Evaluación del empleo de metodologías docentes no presenciales en asignaturas del grado en química. Bueno, parece ser que durante los últimos años hay una cierta tendencia o presión por parte de los dirigentes de la universidad para una transición total o parcial hacia la docencia remota. Evidentemente, este tipo de docencia tiene ventajas objetivas, como reducción de costos, ampliación del número de alumnos que pueden acceder desde cualquier posición geográfica. Es ideal para estudiantes que no tienen mucha disponibilidad horaria, lo cual es ideal para una educación permanente a lo largo de la vida, pero al mismo tiempo adolece de claras dificultades o problemas como la falta de comunicación entre el profesor o alumno o de contacto personal entre los alumnos, y está demostrado que la capacidad de trabajar o la habilidad para trabajar en grupo, además de ser de por sí una competencia transversal muy buscada, aumenta o mejora la adquisición de otro tipo de competencias específicas, mejora el aprendizaje. Así que, evidentemente, sus inconvenientes. Durante el obligado confinamiento por la pandemia del COVID-19, tuvimos que migrar desde una docencia tradicional presencial a una docencia completamente remota, lo cual nos ha dado una oportunidad para evaluar la efectividad de las distintas metodologías de aprendizaje remoto, los resultados de aprendizaje. En la siguiente figura vemos un resumen de cómo han afectado los diferentes cambios obligados por la pandemia a las metodologías de aprendizaje. Durante el curso 2018-19 la docencia fue plenamente presencial. Durante el segundo semestre del curso 19-20 se impuso el confinamiento total, lo que implicaba la migración completa hacia una docencia remota, con distintas metodologías que veremos dentro de un momento. En el curso 2020-2021 se levantaron parcialmente esas restricciones, con lo cual fuimos hacia una docencia semipresencial, donde los alumnos o parte de los alumnos estaban presentes en el aula junto con el docente, mientras que otra parte asistía a las clases de manera remota. Y finalmente, en el curso 2021-2022 se levantaron prácticamente todas las restricciones, solo quedó el uso de la mascarilla como, digamos, única diferencia notable, y aún así se mantuvieron algunas de las herramientas docentes aprendidas, como veremos a continuación. Bien, la docencia tradicional estaba basada en metodologías tradicionales, presenciales, las clases magistrales, talleres y seminarios más interactivos. La evaluación era completamente presencial, de manera que estaba basada en la evaluación continua, pero dándole un peso muy importante a una prueba escrita final, a un examen final. Durante el segundo semestre del curso 2019-2020, donde el obligado confinamiento nos hizo permanecer en nuestros domicilios, migramos hacia una docencia remota que consistía básicamente en dar las clases presenciales a través de videoconferencia, utilizando las herramientas disponibles en la universidad, que son el Microsoft 365, y apoyada con la plataforma de teleformación Moodle. Los laboratorios fueron virtuales, utilizando vídeo para apoyar las actividades, y consistían básicamente en un vídeo que habíamos conseguido a través de YouTube, mostrando algunas de las prácticas o muy similares a las que hacíamos nosotros en el laboratorio. Lo editamos para darle el formato adecuado, y a partir de ahí desarrollamos una serie de actividades que significaban trabajo colaborativo, utilizando también la misma herramienta, Microsoft 365, entre grupos de alumnos que visualizaban el vídeo o después de visualizar el vídeo. Otra de las métodos, y además adoptamos el cuaderno de laboratorio virtual obligatoriamente.
Las metodologías quizás, o algunas de las más afectadas por el confinamiento junto con las prácticas de laboratorio, fueron las clases participativas de tipo seminario o de tipo taller, en las cuales el contacto directo profesor-alumno y los alumnos entre sí era parte inherente de la metodología. Bueno, esas clases se dieron también a través de Microsoft 365 en pequeños grupos, intentando hacerlos lo más interactivos posible, y sustituimos, sobre todo en los talleres, algunas de las herramientas o del material que se usaba manualmente por modelos tridimensionales virtuales que estaban también disponibles a través de Internet. Por ejemplo, para la teoría de la repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia, en vez de modelos tradicionales, utilizábamos los modelos 3D o talleres relacionados con orbitales atómicos o orbitales moleculares, donde utilizamos también ese tipo de herramientas disponibles a través, por ejemplo, del Orbitron, de la página del Orbitron. Y finalmente, y quizás una de las consecuencias más importantes, fue la evaluación. Migramos completamente a una evaluación online, basada en cuestionarios de preguntas de respuesta múltiple, con un tiempo limitado para evitar que los alumnos copiaran o que los alumnos cometieran fraude. También pusimos preguntas de ensayo con respuestas que eran manuscritas, que se escaneaban y que después eran enviadas bien a través de Moodle o bien a través de correo electrónico a los correspondientes profesores. Durante el curso 2020-2021 se levantaron gran parte de las restricciones, se fue hacia una docencia semipresencial donde el grupo total de alumnos de una clase era dividido en dos subgrupos, uno de los cuales accedía a las clases de tipo magistral en presencia, mientras los otros, de una manera síncrona, se encontraban en su casa asistiendo a través de videoconferencia. Clases de tipo seminario, clases de tipo taller en grupos reducidos eran todas presenciales. Eso sí, intentando evitar el contacto entre alumnos con los distanciamientos preceptivos y además intentando que no compartieran material, por lo cual volvimos a recurrir otra vez a las herramientas disponibles en Internet y otras que elaboramos nosotros. En los laboratorios también dividíamos a los alumnos en dos grupos. Un grupo reducido estaba trabajando en el laboratorio con una metodología más tradicional y con otro grupo trabajamos en el exterior del edificio haciendo videotareas, es decir, hacían un experimento entre varios alumnos que después grababan y comentaban. Y estaba relacionado también con algún trabajo colaborativo que tenían que hacer de manera remota para evitar el contacto interpersonal. Lo que sí se volvió fue por completo la evaluación presencial, aunque como veremos dentro de un momento, este tipo de evaluación no parecía tener efectos sobre los resultados de los alumnos. Lo que sí es cierto es que causó un gran malestar tanto entre los docentes como entre los propios alumnos y se desechó por completo en su momento. En el curso 2021-2022 se levantaron las restricciones, quedaron únicamente las mascarillas, que eran incómodas pero no afectaban de manera grave a la metodología docente, y seguimos utilizando algunas de las metodologías aprendidas durante los cursos anteriores. Vídeos, textos de autoaprendizaje, videotareas, es decir, vídeos tanto creados por los profesores como creados por los propios estudiantes como una forma de motivar y de mejorar el aprendizaje. Seguimos utilizando modelos tridimensionales virtuales, seguimos trabajando con el cuaderno de laboratorio virtual, seguimos haciendo algunas actividades colaborativas remotas, etcétera, etcétera, etcétera. Y aprovechamos el material generado durante los cursos anteriores para hacer algunos ensayos de la metodología de la clase invertida, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, seguimos utilizando algunas de las metodologías aprendidas, lo cual pensamos que ha mejorado nuestro aprendizaje. Bien, las conclusiones son difíciles de sacar, ¿no? Porque, digamos, hubo muchos problemas superpuestos. Hubo un cambio enorme de la metodología durante un periodo relativamente breve, hubo problemas psicológicos entre los alumnos, etcétera, etcétera, etcétera. Las herramientas de teleformación tienen una curva de aprendizaje que probablemente no llegó a alcanzarse, en parte por problemas técnicos y en parte por falta de tiempo. Pero si examinamos los resultados obtenidos por los alumnos en los diferentes cursos,
en 3 asignaturas que hemos escogido como muestra, una asignatura de primer curso, la química general de primero, una inorgánica de segundo curso y una química inorgánica avanzada de cuarto curso. Y vemos los resultados a lo largo de los diferentes años académicos. En color azul, las barras de color azul son los resultados de antes de la pandemia. Las barras naranjas en el año del confinamiento, grises en el posconfinamiento, el primer año de posconfinamiento con docencia semipresencial, y las de color amarillo ya en el 2021-2022, donde se levantaron las medidas de confinamiento. El tanto por ciento de aprobados es lo que aparece representado en la gráfica. Lo que vemos es que en el año del confinamiento, salvo en la asignatura de primer curso, no hubo apenas repercusión. De hecho, los resultados son incluso mejores que en el año previo al confinamiento. Muy difícil, por las razones que hemos dicho antes, no se puede desglosar un único factor. Hubo muchos factores que afectaron y no todos relacionados intrínsecamente con la metodología de la docencia remota. Además, había entre los profesores la idea de que no podíamos perjudicar a los alumnos, es decir, que los problemas en resultados de aprendizaje que se acumularan por la obligación al confinamiento, por la metodología remota, ya se irían solucionando en los cursos posteriores, ¿no? Pero ese año no debían los alumnos de verse afectados o de verse afectados por las calificaciones, digámoslo así. En el curso siguiente, el primer curso con post-confinamiento, el primer curso con docencia semipresencial, sí vemos en primer curso y en el segundo curso, en las asignaturas de primer y segundo curso, una clara bajada de los resultados. Y muy acusadas, por ejemplo, en el caso de la química inorgánica de segundo curso. Mientras que en cuarto prácticamente no. Finalmente, en el curso pospandémico 2021-2022 vemos que los resultados están retornando a la situación prepandémica, más lentamente en la asignatura de química general de primero. Pensemos que los alumnos de instituto padecieron en algunos casos confinamientos bastante estrictos y una docencia que no fue ideal, una teledocencia que no fue desde luego ideal. También en la química inorgánica 2 se ha retornado a la situación prepandémica, estamos hablando de resultados de aprendizaje, de medir los resultados de aprendizaje. E incluso en la química inorgánica avanzada se han superado ligeramente los resultados prepandémicos. Como conclusiones, en el año del confinamiento no hubo una reducción clara de los ratios de aprobados, aunque no tenemos nada claro a qué se debió. Si fue realmente a que la docencia semipresencial o la docencia, no presencial realmente no tiene efecto sobre los resultados de aprendizaje. Creemos que no es esa la razón, sino las otras que hemos comentado antes. En los cursos siguientes sí hubo reducción, sobre todo en las asignaturas de primer y segundo año. Parecieron más afectadas, mientras que en cuarto curso no hubo cambio en los resultados de aprendizaje durante prácticamente los 4 años estudiados en esta exposición. Pensamos que los resultados más maduros se adaptan mejor a ese tipo de formación remota. Y finalmente, los 2 cursos después del confinamiento, la mayor parte del choque que supuso este confinamiento parece haber desaparecido. Muchas gracias por su atención.